Curso de Comunicación Institucional. Presencia en los medios de comunicación. Tener presencia en los medios de comunicación implica un ejercicio para las organizaciones. Por un lado, identificar primero cuáles son los medios que tratan temáticas afines a las nuestras y quiénes son los periodistas que se abocan al tema. Con ello, el objetivo es construir una relación de confianza, donde ambas partes puedan cumplir sus objetivos. Para la organización, instalar un tema en la agenda de los medios. Para el periodista, contar con una fuente de información confiable. ¿Toda organización tiene que estar en los medios masivos? La respuesta es depende. Hay organizaciones que, por su naturaleza, su misión o su lugar de trabajo, no tienen necesidad de hacerlo. Para otras, estar en los medios es imprescindible para cumplir con su misión. Es importante indagar y conocer las diferentes modalidades y alternativas de vínculos entre las OSC y sus mensajes y los medios de comunicación. Las campañas son una de las estrategias más comunes y ciertamente tienen alto impacto, pero no son las únicas. También se puede generar contenidos periodísticos, participar en el desarrollo de contenidos de ficción, desarrollar contenidos o medios propios. Si partimos de la idea de que siempre estamos comunicando, es decir, de que la tarea de comunicar forma parte de nuestra vida cotidiana, podemos sostener que todos los integrantes de la organización social son potenciales comunicadores de las acciones que desarrollan. Las personas que cumplen el rol de comunicador en una OSC están pendientes de los procesos de interacción entre sus miembros en todo momento, cuando elaboran una herramienta, cuando redacta, cuando transmite verbalmente una experiencia, cuando propone acciones e iniciativas colectivas. Según Washington Uranga, el rol del comunicador se estructura en torno a dos mandatos principales. Por un lado, ser facilitador del diálogo y por otro, ser articulador de saberes presentes no siempre comunicados ni conocidos entre actores diversos y plurales. Involucrar a las personas en los procesos comunicacionales implica reconocer el componente educativo que la propia participación despliega, y en esos procesos se vuelve necesario construir espacios de diálogo. El rol del comunicador también comprende la tarea de que esos espacios de diálogo sean plurales y democráticos. ¿Qué es la gestión de prensa? La gestión de prensa es el conjunto de acciones de comunicación que tiene como público objetivo inicial a los medios de comunicación y en especial sus periodistas, y como público objetivo final a la sociedad toda o parte de ella. En este sentido, los medios de comunicación y sus periodistas funcionan como mediadores entre la organización y la sociedad. Para que estos mediadores efectivamente incluyan lo que comunicamos en la agenda de los medios de comunicación, lo que comuniquemos tiene que conformar para ellos una noticia. Es importante recordar que la gestión de prensa no es hacer publicidad de un evento o un suceso, sino noticiarlo. Para que se transforme en noticia, un relato debe tener las siguientes características. Ser reciente. De nada sirven hechos lejanos en el tiempo. La temporalidad es uno de los elementos más importantes en la concepción de la noticia como novedad. Por ser novedad, es un hecho no común o atípico. Tiene cierta relevancia social, esto es importante para la sociedad o una parte de ella. Es un saber o un conocimiento nuevo. Es verificable, esto es, puede ser contrastada y verificada. Es clara y concisa. Se intenta no caer en datos irrelevantes o reiteraciones innecesarias. Elementos de la noticia. Como mínimo, una noticia debe responder a las siguientes 6 preguntas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Refiere al tema o el hecho centro de la noticia. ¿A quién le sucedió? Refiere al o los protagonistas de la noticia. ¿Cómo pasó? Refiere a los hechos que sucedieron. ¿Cuándo sucedió? Refiere en qué momento o cuándo sucedió el hecho. ¿Dónde sucedió? Refiere al lugar físico donde sucedió el hecho. ¿Por qué pasó? Refiere a las causas del hecho o antecedentes del mismo. El comunicado de prensa. Es un texto redactado expresamente para ofrecer una información oficial e inédita a los medios de comunicación sobre un tema concreto. Debe redactarse de acuerdo a los criterios periodísticos clásicos para ayudar al periodista a encontrar rápidamente la información de su interés,
Por eso debe ser breve, no mayor a 35 líneas, tanto si es impresa como si se envía digitalmente. Concisa, construida con frases simples y cortas, de no más de 25 palabras cada una, que no se repitan, sino que aporten argumentos nuevos, que eviten los sustantivos, adverbios y adjetivos que hagan más pesada la lectura, que utilicen verbos de significado pleno y limite los verbos ser y haber. Objetivo en la redacción. Escrito en tercera persona, sin opiniones, expresiones enfáticas, superlativas, calificativas, tendenciosas o declaraciones polémicas o engañosas. Claro, debe utilizar el estilo afirmativo, directo y vivo, colocar las palabras importantes al principio de las frases, ofrecer un dato en cada oración y una idea en cada párrafo, evitar las palabras y expresiones poco habituales y la jerga profesional. Los nombres propios deben ser cuidadosamente escritos y las siglas y abreviaturas aclaradas. La gacetilla de prensa es una pieza que se ofrece a los periodistas para que ellos publiquen la información que el destinatario final va a leer o escuchar. Por eso, tiene ciertos lineamientos específicos que la distinguen de las demás herramientas. La estructura del contenido debe seguir la regla de la pirámide invertida, esto es, comenzar con la información más importante primero y seguir con la menos importante. Para eso, el titular debe ser una frase atractiva y altamente informativa a la vez, que cree expectativas e invite a leer. El texto debe iniciarse con el mensaje o idea principal, que ocupará el primer párrafo y presentará las 5 preguntas clásicas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? Los siguientes 2 o 3 párrafos se emplearán como para desarrollar y justificar el citado mensaje principal con ideas complementarias. En el último párrafo se establecerán conclusiones y las repercusiones a futuro que el hecho pueda tener. Es indispensable ofrecer datos de contacto para que el periodista o los lectores puedan comunicarse con la organización. Además, se deben incluir fotos. Si observamos el siguiente ejemplo, donde se compara una gacetilla de prensa y la nota por la cual la organización informa a un medio sobre su situación en el contexto sanitario actual, veremos cómo el sitio transforma esa nota en una gacetilla de prensa noticiable que en efecto resulta interesante al lector. Aquí podemos leer, en el título, que a su vez funciona como bajada a la nota, cómo se predispone a comentar las actividades del centro a pesar del contexto y circunstancia que mundialmente aqueja la vida social. En el primer párrafo se destaca la vinculación o revinculación del centro con los socios que han dejado de participar. En el segundo párrafo se da cuenta de las nuevas autoridades del centro y las circunstancias que enmarcaron su inactividad. En el tercer párrafo se destaca algo de vital importancia para una organización, como es disponer de la propiedad del inmueble donde funcionan. En el cuarto párrafo se fortalece la idea de que, de la totalidad de aspectos que componen la identidad, hay un conjunto de elementos formales que constituyen un insumo valioso para la gestión de la comunicación en una OSC. Nos referimos a la misión, la visión, los objetivos y valores de una organización. Por último, siempre se deja en claro las formas de contactarse con la organización por cualquier consulta o interés que surja en el lector. Ahora veamos los elementos básicos para trabajar con la prensa. 1. Comunicación interna que permita conocer las novedades de la organización. La base de información de cualquier estrategia de prensa es la que la propia organización genera. Se trata de sucesos, iniciativas, eventos, lanzamiento de proyectos, logros, conclusiones de gestión, etc., que permiten conformar una novedad o ser noticiables. Para que estos relatos lleguen efectivamente al equipo de prensa, desde la organización y sus miembros tiene que existir la voluntad de que circulen esas noticias, pero además debe existir la voluntad de que sean comunicadas hacia afuera. 2. Existencia de un vocero de la organización. El rol del vocero es uno de los elementos más cuidados en las organizaciones en los últimos tiempos, entre otras razones porque representa la voz de la organización, con todo lo que ello implica. En algunos casos, las organizaciones eligen a su líder, presidente o director para que se desempeñe como vocero. En otros casos, forman o capacitan a una persona en especial para que lidere la voz de la organización frente a los medios de comunicación.
3. La base de datos. Para el trabajo de prensa necesitamos, previamente, elaborar nuestra herramienta de gestión. Estas deberán ser elaboradas por cada organización, de acuerdo a sus definiciones previas de identidad e imagen y de los objetivos en cuanto a comunicación hacia la prensa se buscan. Para poder ordenar nuestros vínculos con la prensa, se sugiere, como primer paso, elaborar una base de datos de contactos de prensa. Esta base de datos, en general, contiene al menos la siguiente información: tipo de medio de comunicación, radio, TV, prensa escrita, sitio web, etc. Nombre del medio de comunicación, nombre y apellido del contacto, cargo del contacto, correo electrónico del contacto, teléfono del contacto. 4. Cuenta de correo electrónico. Se recomienda que la organización cuente con una cuenta específica para toda la gestión de prensa. Es recomendable además que esta cuenta no se identifique con ninguna persona, sino con el área de prensa, lo cual dará la posibilidad de que si el referente de prensa cambia, no se deje de identificar a este usuario. Por ello, lo mejor es utilizar la siguiente nomenclatura: prensa, el servidor de correo electrónico que utilicen, puede ser Hotmail, Gmail o Yahoo.org. Además de que todas las comunicaciones con la prensa entren y salgan a través de esta cuenta, de manera que se genera el hábito en los periodistas y en los medios de comunicación en utilizarla para informarse sobre la organización. 5. La carpeta de prensa o institucional. Sobre el inicio de una estrategia de prensa o en el inicio del trabajo de una organización, es importante contar con un material preliminar de presentación hacia la prensa. La carpeta de prensa contiene, en general, una breve presentación de la organización, documentación relevante, informes, cartillas y por supuesto el contacto con la persona encargada de la prensa, tarjeta personal. 6. El lobby de prensa y la segmentación. Más eficiente que un comunicado de prensa muchas veces es el cuidado del contacto con los profesionales de los medios, conocer quiénes son, en qué sección trabajan, cuáles son sus temas de interés. Generar confianza entre la organización y el profesional permite cosechar más atención hacia nuestra organización frente a otras noticias. Es importante además reforzar el envío de información escrita con comunicación directa, vía telefónica, que permita al periodista complementar la información recibida, así como chequear el verdadero interés en la temática. Finalmente, estar abierto como organización a ampliar la información enviada, con información adicional, informes complementarios, imágenes, etc., que permitan llevar al máximo posible la elaboración de la noticia por parte del periodista. La comunicación entre los integrantes de la organización, con otras organizaciones comunitarias, con instituciones de otras regiones o de nivel nacional y hacia la opinión pública son distintos niveles de comunicación en los que pueden y deberían actuar los miembros de la organización. No hay que salir a los medios porque sí, o por cualquier cosa, o salir como sea. Debemos preparar estrategias y planes para llegar a los medios y a la opinión pública. Debemos tener un plan para lograr llegar a los medios y a la opinión pública de la mejor manera posible. Entonces, en nuestras acciones también debemos tener en cuenta que hay que convocar a los medios con contactos directos y con llamadas previas, que hay que enviarles notas de prensa o gacetillas en las que se indique claramente el lugar y la hora de las actividades que pretendemos que difundan, sin olvidar de incluir motivos y la importancia de las mismas. Intentar que no pasen largos periodos de tiempo sin producir contenidos para que los medios se hagan eco de los mismos. Muchas gracias.